Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nosotros somos Radio Infórmate con ustedes de nuevo. El día de hoy tenemos algunos invitados para platicar con ustedes un tema muy interesante que por este día le vamos a poner nuevos retos para una cultura sexual. Queremos platicarles sobre la sexualidad enfocado en personas con discapacidad. Este tema es muy interesante e importante, y lo creemos así porque actualmente en la sociedad ha sido muy tergiversado, por lo mismo que queremos aclararle su perspectiva que ustedes tienen hasta eso. Nosotros tenemos como objetivo que se logre concientizar a la sociedad en general y a las personas con alguna discapacidad por medio de los derechos humanos, porque al final de todos somos humanos. Y para lograr esto, vamos a hacerlo por medio de unos objetivos. Primeramente, vamos a entender la cultura sexual en la sociedad general y las personas con discapacidad. Después, queremos lograr que este podcast aporte un nuevo punto de vista a la cultura sexual y de esta forma influenciar a la sociedad. Y por último punto, queremos comprender a la fisioterapia en el contexto de la sexualidad en general. Y para esto, nosotros queremos hacer con esta plática que una cultura sexual sea plural, que sea abierta, que se fundamente con los derechos humanos. Queremos abrir el horizonte normativo a la sexualidad, a su ciencia, a sus prácticas, y daremos cabida desde un enfoque social y de derechos a multiplicidad de realidades que son sexualidades diversas, porque cada quien tiene su propia sexualidad. A ese es el punto que queremos llegar y que entiendan ustedes. Y para esto, primeramente quiero que entiendan que hablar de discapacidad es hablar de diversidad funcional, que reflejar la mejor realidad de las personas que realizan una misma tarea o funciones de forma diferente. Por ejemplo, personas sordas pueden comunicarse a través de signos o de sus ojos en vez de oralmente, o aquellas que utilizan una silla de ruedas siguen desplazándose pero con sus propias piernas. A pesar de su discapacidad, las personas siguen siendo una persona humana. Simplemente tienen una diferente diversidad funcional. Y para entender un poquito más esto, nuestros acompañantes Cintia Cal y Jeremy Ordóñez nos ilustraron un poquito más de esto. Adelante ustedes, por favor. Sí, muy buenos días. Para esto déjame aclararte que se ha comenzado a utilizar el término diversidad funcional, que es un alternativo al de discapacidad. Y son personas como tú y como yo. A esto me refiero a que tienen sentimientos, que aman, entienden, tienen un sexo y una sexualidad. Si queremos respetar los derechos humanos, debemos apostar por la inclusión en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y a todos los niveles. Esto se traduce en que debemos desconstruir aquellos mitos que giran en torno a la sexualidad. Porque si las personas con diversidad funcional sufren de violencia o se encuentran vulnerables, también sufren en el ámbito sexual. Entonces ellos lidian con múltiples discriminaciones, incluso desde los propios feminismos o movimientos homosexuales, porque siguen siendo hombre y mujer, los cuales también pueden tener otros gustos u otros ideales. Su sexualidad puede verse distorsionada a consecuencia de estas violencias, así como personas con diversidad funcional, personas de otras orientaciones sexuales o de género son ejemplos de que no existe una sexualidad única. Esto ni siquiera dispone de un concepto estático, sino que se va configurando con los cambios personales, colectivos, históricos. Por eso mismo buscamos un horizonte normativo sexual real y adaptado a la pluralidad de seres humanos. La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, la identidad, los roles de género, la orientación sexual, la intimidad, la reproducción. Se siente y se expresa a través de los pensamientos, de las fantasías que se tienen, las creencias, los valores y las prácticas, por lo que puede incluir todas estas dimensiones. Muchas gracias, Cintia. Voy contigo, Jeremy, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mira, exactamente como nos comenta Cintia, la sexualidad es una de las más humanas expresiones de comunicación y de encuentro con uno o con alguien mismo. Aunque hablar sobre sexualidad y sexo con normalidad y sin reserva sigue siendo una asignatura pendiente para la gran mayoría. No puede haber una dignidad humana si no es una dignidad sexuada,
así como no puede haber libertad si no somos libres de vivir nuestra sexualidad. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué sucede con la sexualidad de las personas con diversidad funcional? Vamos que uno de los mitos que acompaña a esta realidad humana es la idea de que somos seres asexuados o seres sin sexo. También tenemos claro que algunas sexualidades continúan en situación de desventaja a consecuencia de típicos miedos o barreras actitudinales que limitan las oportunidades de esas personas, ¿ok? Entonces, déjame decirte que la sexualidad, así de diversa que es cada persona, puede vivirla de la manera que sea posible para ellos. La sexualidad no es solo pene, vagina, penetración, abarca mucho más. La excitación, el placer, el gusto se logra alcanzando de diferente manera para cualquier persona que sea posible. Y es posible porque somos humanos, entonces la sociedad en general, si ellos viven una vida complicada, hay que ser empáticos y no tener criterios erróneos sobre su sexualidad, sino ser quienes los apoyan también, ¿sí me entiendes? Entonces, las personas con diversidad funcional, sobre todo aquellas que necesitamos apoyarnos humanamente de manera generalizada. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias, Jeremy, por compartirnos un poquito más de su, de sus conocimientos. Gracias. Y para esto yo quiero dar un aporte también acá. Tú, persona con diversidad funcional que me estás escuchando, si crees que no puedes disfrutar de la sexualidad, estás muy equivocado. Justamente como lo acaban de platicar, tienes una diversidad sexual diferente. Simplemente encuéntrala. Es posible, tú tienes tu sexualidad y puedes encontrar, disfrutarlo de mil maneras, pero búscala. De hecho, me gustaría que conocieras también porque hay una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Este fue en diciembre del 2006 y marcó un hito profundo en cuanto al enfoque de los derechos humanos. No, y algo que nos concierne, que es la salud sexual y la salud reproductiva. De este grupo de personas está reconocida como en derechos del artículo 23, que es respeto del hogar y de la familia, el derecho a contraer matrimonio, formar una familia, ejercer la paternidad, la maternidad y la posibilidad de mantener relaciones personales. Y en el artículo 25, la salud, donde nos recuerda que tenemos derecho a que se nos promueva, que nos promuevan programas que atiendan nuestra salud, incluida la sexual y la reproductiva. Entonces, ¿a qué voy? Que siendo quien sea, sigues teniendo los mismos derechos, sigues siendo una persona humana y con los mismos derechos que te puedes encontrar. Tienes el derecho a la vida, a la libertad, a la autonomía, a la seguridad de la persona, a la igualdad, a no ser discriminado, a no ser sometido a torturas, a la privacidad, al grado máximo de salud, a formar una familia libre y completo consentimiento de ambos esposos, a, la, a tener hijos, a los derechos de la libertad de opinión, de expresión y más derechos que tienes. Simplemente es que te informes y tomes conciencia de que es posible todo esto. Y ahora un poquito más también para extendernos un poquito más en este tema, porque en verdad es un tema muy extenso y muy interesante. Tenemos como invitada a la licenciada Jennifer, que nos va a compartir un poquito más de la importancia de la fisioterapia que tiene en este aspecto. Hola Dani, ¿qué tal? Será un placer darte mi punto de vista acerca de la importancia de la fisioterapia en pacientes con discapacidad y sobre todo en el tema de la sexualidad. Primero quiero recalcar que es importante que tengamos conocimiento de este tipo de temas, ya que nuestro paciente es un ente, el cual tiene necesidades fisiológicas y entre estas se encuentra el sexo o la sexualidad. Aparte de esto, uno de nuestros objetivos como fisioterapeutas es integrar al paciente a la sociedad y esto no solo nos referimos al nivel laboral o funcional, sino que también al nivel sexual. Es importante recalcar que esto ayuda a la realización del paciente como persona. Además, uno de los principales problemas que puede ocasionar el no poder llevar
a cabo una relación sexual, puede ser una depresión que puede llegar a convertirse en problemas emocionales debido a la baja autoestima que presenta este tipo de pacientes. Entonces, la fisioterapia no solo ayuda a un nivel funcional, sino que a un nivel psicológico. Además, es importante recalcar que este tipo de pacientes tiene derecho a percibir y sentir. Entonces, como fisioterapeutas, ayudamos a la realización de este tipo de pacientes. Además, ayudamos a eliminar todo este tipo de tabús que hay sobre la sexualidad en personas con discapacidad, desde entrenando la musculatura de los pacientes hasta ayudando a un nivel un poco más profundo, que me refiero al nivel psicológico, al nivel cognitivo del paciente, para que estos pacientes puedan llegar a su realización como personas. Muchísimas gracias, Jennifer, por compartirnos un poquito de tu conocimiento y por cambiarnos el panorama de la fisioterapia en este ámbito de la sexualidad en la discapacidad. Muchísimas gracias. Y ahora, para finalizar con esto, simplemente quiero finalizar con un comentario muy personal de lo que yo pienso sobre este tema. Bueno, pues nada más quería finalizar con que una persona con alguna discapacidad sigue siendo humano igual que tú, igual que yo, igual que todas las personas que nos encontremos en este mundo. Seguimos siendo humanos. Entonces, no le quita ningún beneficio por ser humano. Y quiero que lo entiendan y quiero que quede muy claro. Porque así como tú eres humano, igual sientes, igual sufres, igual amas, y esas personas igual lo sienten, igual sufren, igual aman, igual lloran, igual se sienten tristes. Entonces, si ellos de por sí ya pasan una etapa difícil con el hecho de tener alguna discapacidad, el hecho de que nosotros los discriminemos sexualmente, simplemente lo estamos llevando más a una agonía. Entonces hay que concientizar en verdad, hay que concientizar si nosotros mismos también tuviéramos esa discapacidad, hay que ser empáticos, o de alguna persona cercana a nuestra familia. Hay que ser empáticos y tomar conciencia y en verdad no discriminarlo por más temas, porque si ellos ya sufren ese tema, no es el único que sufren. Dentro de la sexualidad también sufren si son homosexuales, si son mujeres o más circunstancias que llegan a tener. Entonces hay que tomar conciencia con esas personas, porque en verdad sienten igual que nosotros. Y conforme la sexualidad, como queremos hacer este radio, es algo, un radio sin pelos en la boca, en verdad la sexualidad es algo rico, es algo que se disfruta, es algo que cada quien lo encuentra a su manera, a su criterio, a lo que vive, a la persona con la que está. Cada parte es diferente y con cada persona es muy diferente. Entonces date la oportunidad a la sexualidad, date la oportunidad de conocer tu cuerpo de diferentes maneras, date la oportunidad de disfrutar la sexualidad de muchísimos métodos, porque esto es un panorama enorme. La sexualidad no tiene un criterio fijo. Entonces, ábrete a amar, ábrete a conocer nuevas personas, ábrete a conocer nuevas maneras y no te rijas por la sociedad, no te rijas por lo que te dice la sociedad como debe ser una relación, no te rijas por la sociedad como debe ser una relación sexual, no te rijas por la sociedad por todo lo que te digan, lo que te critican, así, vívelo tú vive tu vida porque es tuya, es propia, entonces vívelo así. Y nada más, quiero agradecer por su atención y que en verdad tomen conciencia y que espero que este podcast lo compartan a sus demás compañeros, lo compartan a sus amigos y que esto llegue a un cambio social muy importante, porque ya no estamos en tiempos de seguir con un criterio así. Muchísimas gracias y estos somos Radio Infórmate. Hasta luego, buen día.